Bueno, vamos a mirar un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 12, versículo 40. Y quiero que usted me ayude a buscar mucha Biblia hoy porque vamos a buscar algunos textos bíblicos y vamos a mirar qué ocurrió entre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Mateo 12, 40. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tienes ahí? Dice la escritura así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 ¿qué? Noches. Vuélvelo a leer, por favor, vuélvelo a leer. ¿Qué dice la Biblia? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gloria al Señor. Bueno, yo quiero decirle que esto que el Señor manifiesta acá no fue la única vez que lo dijo. En realidad, muchas veces Jesús manifestó a sus discípulos que era necesario que Él muriera y que fuera sepultado. Él les habló muchas veces, pero por alguna razón de la vida que no sabemos, ellos no le entendieron. No le entendieron. Durante 3 años estuvo hablándoles, y sobre todo la última semana de su vida les habló muy enfáticamente de que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, que fuera entregado a los enemigos, que lo crucificaran y todo. Pero ellos, no sé, por aquí alguna razón, no sé qué pasó. O sea, ellos estaban velados su entendimiento, no lo entendieron. Entonces, vean ustedes qué tremendo, porque no lo supieron entender. Entonces dijo: voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y lo interesante de todo esto es que cuando el Señor prometió esto, Él cumplió, mi amado hermano, Él lo cumplió. Bien decía mi esposa ahora que, a diferencia de otros sistemas religiosos, por ejemplo, usted ve que están los testigos de Jehová, los mormones, están los musulmanes, están los budistas, hay tantos sistemas religiosos hoy en el mundo, y todos los sistemas religiosos en general enseñan buenas costumbres, ¿cierto? Buenas costumbres, ser buen ciudadano, cuidar el cuerpo, meditación trascendental, todas esas cosas se enseñan en esas religiones. Pero ¿qué diferencia hay esas religiones con el cristianismo? La gran diferencia está en que sus líderes están muertos. Sus huesos están en las tumbas. Hasta ahí llegaron. Sus filosofías no enseñan esperanza, no hay esperanza después de esta vida, simplemente una aniquilación total, es lo que enseñan, nada más. O sea, no hay esperanza, mi amado hermano. Solo se enfocan en esta vida, pero no tienen en cuenta que hay otra vida. La Biblia enseña que hay otra vida, mis amados. La Biblia enseña, vea, la pastora decía, hablamos de resurrección, pero le quiero decir que tanto justos como injustos van a resucitar. O sea, la gente pecadora también va a resucitar. La diferencia, ¿cuál está? En dónde van a terminar después de que resuciten. Nosotros vamos a resucitar para estar con Cristo. ¿Aló? Vamos a resucitar para estar con Cristo, pero una persona que no tiene a Cristo en el corazón resucitará, pero para estar en el infierno toda la eternidad. Esa es la gran diferencia. Tanto justos como injustos resucitaremos. Eso es un principio de la palabra. Pero Jesús dijo en varias ocasiones que era necesario que Él muriera, pero también dijo que iba a resucitar. Ahora, si Él pudo cumplir esto, amados hermanos, entonces todo lo que Él dijo es la verdad. Él cumplió la palabra. Si Él dijo, mi amado hermano, yo soy tu sanador, si Él dijo, yo soy tu proveedor, Él es tu sanador y es tu proveedor. ¿Por qué razón? Porque Él venció lo más difícil, que era la muerte. Él venció, o sea, con Cristo no solamente tenemos salvación, con Cristo también tenemos lo demás, todo lo demás. Tenemos sanidad, tenemos, mi amado hermano, provisión, ¿cierto? También Él prometió que nos daría paz. Amén. Entonces, si pudo hacer lo más complicado, todo lo demás también es fácil hacerlo para Él. Dígale al vecino, por favor, dígale, repítale con seriedad, dígale, si Jesús pudo hacer lo más complicado, dígale, por favor, que fue resucitar, para Él es fácil darte lo demás. Si Jesús, amados hermanos, pudo resucitar venciendo la muerte,
lo que nos dice este hecho es que si Él prometió sanidad, Él te va a sanar. Si Él prometió provisión, Él te va a proveer. Si Él te prometió paz, Él te la va a dar, porque no hay nada complicado para Él. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Cristo venció la muerte. Ningún otro líder religioso mundial lo pudo hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, su espíritu descendió a un lugar llamado el Hades. La palabra Hades significa el lugar de los muertos. Y la palabra misma Hades en hebreo es la palabra Seol. Usted la va a encontrar varias veces en los salmos, la palabra Seol, cuando el salmista decía, no dejarás para mí mi alma para siempre en el Seol. Significa Hades o lugar de los muertos. El Señor lo estaba diciendo. Y fíjense que, qué interesante, amados hermanos, porque cuando tú miras más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro se para allí frente a una multitud a predicarles, él les empieza a decir acerca de que lo más importante que hizo Cristo fue vencer la muerte. Sin embargo, vean ustedes cómo dice Hechos 2:27, Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción significa descomposición. Diga conmigo descomposición. O sea que la carne se pudre, se llena de gusanos, empieza a oler feo, como Lázaro. Lázaro vio corrupción, su cuerpo vio corrupción porque llevaba ¿cuántos días muerto? Se dañó, se corrompió. Eso es corrupción. Corrupción es eso, que se descompone, que huele a mal, ¿cierto? Que huele a feo. Y entonces, póngale cuidado, porque David, cuando David dijo que su cuerpo estaría en sepultura, que su alma estaría en el Hades, pero Pedro, cuando se levanta a predicar, dice, no dejarás mi alma en el Hades, o sea, no quedará para siempre en el Hades, ni permitirás que tu santo se descomponga. Que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Y esto es interesante ver esto. David lo dijo. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, versículo 9, ustedes van a darse cuenta que aún el profeta Isaías, cerca de 700 años atrás, dice la misma palabra. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, lo que decía el profeta estaba anunciando que Cristo tenía que morir, tenía que cumplirse la palabra. Isaías vivió en el año más o menos 720 al 640 antes de Cristo. O sea, podemos decir, él profetizó 8 siglos antes lo que habría de pasar. Y se dispuso a morir con los malhechores. Recuerden ustedes que cuando Cristo murió, habían 2 personas a un lado y al otro, y eran malhechores. ¿Se acuerda usted? Se dispuso a morir con los malhechores, pero fíjense qué tremendo, que a pesar de todo, él nunca hizo violencia. Mucha gente cree que cuando Cristo lo crucificaron y lo arrestaron, él había perdido el poder. Yo quiero decirle, nunca perdió el poder, él sabía lo que estaba haciendo. Siempre mantuvo el poder. O sea, algo extraordinario. Usted cree, ay, es que Cristo lo azotaron y le dieron cachetadas y lo escupieron y no, él ya sabía todo eso que iba a pasar, ya tenía el poder. Si él hubiera querido que eso no ocurriera, lo hubiera hecho, pero él se dejó maltratar. Él lo permitió. Y usted mira, pastor, ¿y cómo me muestra eso? Pues vaya conmigo a Juan 18. Vaya conmigo a Juan 18 y va a darse cuenta cómo Jesús tenía control de todo. Hasta en el momento del arresto, y la gente se pega de aquel texto bíblico que está donde Jesús está orando y suda gotas de sangre, pero es que es el único caso que ocurre ahí. Jesús estaba sudando gotas de sangre en el huerto de Getsemaní porque él iba a separarse del Padre, no era por otra cosa. ¿Aló? Él tenía claro eso. Ahora, vaya conmigo a Juan 18 y vean ustedes el suceso, cómo ocurre el arresto de Jesús. Juan 18, 1. ¿Qué dice? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos,
fue allí con linternas y antorchas y ¿con qué? Con armas. Pero vea el versículo 4, ¿qué dice? Pero Jesús sabiendo, ¿cómo estaba Jesús? Conocedor, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué hizo? Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Le respondieron, vea qué respondieron ellos. ¿Qué le dijeron? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Ahora, ponga atención a esto porque hay unas cosas acá. Cuando Jesús lo arrestaron, él sabía que ese era el momento. Recuerden ustedes que en la cena, él le dijo a Judas que lo que tenía que hacer lo hiciera pronto. Los discípulos no entendieron qué le estaba diciendo a Judas. Ellos creyeron que le estaba dando una instrucción de comprar algo para la cena o para los pobres. Pero lo que sabemos era que Judas iba a vender a Cristo, lo iba a traicionar. Entonces ya sabía. Entonces salieron de la cena y se fueron al lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Era un huerto donde se cultivaban cosas, ¿cierto? Se cultivaba efectivamente el olivo. Y entonces, pero también había una prensa de olivo ahí. Una prensa es una roca que está en el piso y otra roca circular, la cual mueve una bestia y va dando vuelta la rueda sobre la otra rueda. Y entonces sobre esas, entre las dos ruedas ponen el olivo. Se machaca el olivo y entonces de ahí salen los aceites que se usan para el templo, que se usan para sanar y se usan para comer. Pero vean ustedes que cuando llega Judas, dice la Biblia que Judas llega con una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos. Una compañía de soldados son 600 soldados. ¿Por qué tanta gente para capturar a un hombre? Porque era necesario tantas personas. Y venían armados hasta los dientes. Porque si usted mira la Biblia, el domingo anterior Jesús entró triunfantemente en Jerusalén. Él entró sobre un pollino, un burrito. Y la gente empezó a gritar, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre. O sea, están proclamándolo rey. Entonces, claro, esto llegó a oídos de las autoridades y dijeron, este no es cualquier personaje. Y mandaron toda una compañía. ¿Cuántas es una compañía? 600 soldados, más los alguaciles de los sumos sacerdotes. Entonces, llegaron con palos, linternas y armas a capturarlo. Pero note usted que ya Jesús sabía lo que le iba a pasar. Vea el versículo 4 nuevamente, que dice, Jesús sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir. Ahora, vaya conmigo al 5, ¿qué dice? Dice, él les adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Nótese que Jesús no espera, no se esconde detrás de un árbol de olivo. Él sabía que venían allá, se veían las lucecitas venir y él da un paso adelante y les pregunta, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? ¿Y ellos qué responden? Dicen, a Jesús Nazareno. El título Nazareno no es un título honorífico, realmente era un título despreciativo. O sea, están buscando a Jesús el Nazareno, no sé. Pero es una forma despectiva de decirle a él, Nazareno, porque en Nazaret no salía nada bueno. Entonces, Nazaret era un sinónimo de cosas malas. Nada bueno viene de Nazaret. Entonces, es un título despreciativo. Jesús Nazareno. Jesús le dijo, ¿cómo le responde? Yo soy. Yo soy. ¿Sabías tú que yo soy es el tetragamón de Dios? Es la palabra Jehová. Jehová, yo soy. Jehová, Yahvé. Entonces él les contesta, yo soy. Y estaban con ellos también Judas. ¿Con quién estaba Judas? Con los 600 soldados y con los alguaciles que le entregaba. Y cuando él les dijo, yo soy, ¿qué hicieron? Retrocedieron y se cayeron. Todos los 600 soldados se fueron al piso de espaldas. No sé si está entendiendo, pero dice la palabra que Jesús hizo todo lo que existe con el poder de su boca. O sea, Dios hizo todo lo que existe con el poder de su boca. Él dijo simplemente, yo soy. Y cuando ellos escucharon yo soy, todos se fueron de espaldas 600. Imagínense esos porrazos. ¿Se imagina 600 soldados armados se van de para atrás? ¿Qué pasó? El Señor tenía poder, el Señor sabía lo que estaba haciendo, Él lo estaba haciendo voluntariamente, Él permitió ser arrestado, Él permitió ser
ser lastimado, azotado, Él permitió todo eso. Y entonces vuelven y preguntan, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. Todo eso se hizo para que se cumpliera que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Eso está en el capítulo anterior, en la oración de Jesús. Pedro dijo, yo tengo que ayudar a Jesús. Y entonces en ese momento Jesús le dijo, yo tengo el control. Ve al versículo 11. Dice, mete tu espada en la vaina. Dice, Jesús le contestó a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Cómo le parece? El Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor siempre supo lo que iba a pasar en la cruz. El Señor supo quién iba a estar a su lado izquierdo y a su lado derecho en la cruz del Calvario. Por eso no lo tomó ninguna cosa por sorpresa. En muchas oportunidades Cristo le dijo a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, pero que iba a morir, pero también les dijo que iba a resucitar. No sé por qué ellos no lo pudieron entender. ¿Qué ocurrió entre la crucifixión y la cruz, mis amados hermanos? Vamos a darnos cuenta, vaya conmigo al libro de los Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8, quiero que usted me acompañe a leer allí. Pablo menciona todo lo que ocurrió en este lugar, porque cuando Pablo da testimonio de que se le apareció Cristo como un abortivo, dice él era como un abortivo de los apóstoles. Jesús lo entrenó durante 13 años en una ciudad llamada Damasco. Él estuvo apartado. Cuando se le aparece Jesús camino a Damasco en Hechos capítulo 9, en realidad él no sirvió inmediatamente. Él tuvo que pasar un tiempo aislado y nunca tuvo contacto con los discípulos, sino por ahí por un periodo de 15 días. O sea que no tuvo tiempo de que los discípulos que estuvieron con Cristo, o sea, los llamados discípulos o discípulos del Cordero, apóstoles del Cordero, nunca tuvieron tiempo de compartirle a Pablo qué es lo que había pasado con Jesús en su vida ministerial. Así que Pablo recibe una visión y un entrenamiento directamente de Jesucristo. Amén. Por eso usted va a darse cuenta que todo lo que predica Pablo va acorde con lo que predicó los discípulos que estuvieron con Cristo. Ninguno le refuta nada. Es más profundo que los mismos discípulos, porque hay un pasaje bíblico donde Pedro le dice a la gente que Pablo escribe cosas difíciles de entender, pero nunca dice que está equivocado. Cuando dice difíciles de entender, está diciendo cosas muy profundas. Pero vean lo que dice Efesios 4:8. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí Pablo está diciendo, dando un testimonio y está tomando una palabra que se dijo 1000 años antes. Esa palabra está en el Salmo 68, 18. Está diciendo se cumplió la palabra que dijeron los profetas hace más de 1000 años, 68, 18. ¿Qué dice el Salmo 68, 18? Alguien que lo quiera buscar ahí, vamos a leerlo. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ellos el Jehová el Señor. Ese es un cántico de David, fue escrito 1000 años antes de que se cumpliera, mis amados hermanos. Entonces, quiero decirle, con esto se está dando por entendido que Cristo, Él está diciendo, yo descendí. Y lo que está diciendo el Salmo 68, 18 es que dice literalmente, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y entonces cuando dice esto, usted lo compara con Efesios capítulo 4, versículo 8, va a darse cuenta que se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. El Señor todo lo que dice lo cumple. Y entonces lo dijo allá. Dice, y el versículo 9, el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es eso de que llevó cautiva la cautividad? Se puede interpretar de dos maneras. Número uno, cuando el texto dice que llevó cautiva la cautividad, significa
que lo que cautivaba o lo que nos tenía esclavizados a todos nosotros, Él lo huyó preso, lo cautivó. O sea, ¿qué hace? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este hombre tenía secuestrado a este otro, lo tenía esclavizado, lo tenía vuelto a nada. Cuando Cristo bajó, lo cogió preso a este, lo llevó cautivo. O sea, el motivo de la cautividad de este fue cautivado por Cristo y lo llevó, se lo llevó, haciendo libre, por tanto, al otro. ¿Me entiende? Eso era, llevó cautivo ¿a qué? La cautividad. Pero la otra manera de interpretarlo es que cuando Él bajó al Hades, al lugar de los muertos, Él se llevó a todos los que creyeron en Él antes, en el antiguo pacto, del Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Se dice en Lucas 16, usted recordará que Lucas 16 hace un relato acerca de un hombre rico y un hombre mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Recuerda Lucas 16? Y el texto nos dice que en ese momento ambos murieron, solo que uno, dice, fue sepultado, el rico, y el pobre fue llevado al seno ¿de quién? De Abraham. También se le conocía al seno de Abraham como el paraíso. ¿Cómo se le conocía? El paraíso. Entonces todos los que morían en el Antiguo Testamento, ¿a dónde iban? Al paraíso. Ahora, note usted cómo dice, Lucas 16, 19. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? Llagas. Y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, esa es otra parte. ¿Y en dónde estaban? En el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. O sea que el Hades es un lugar ¿de qué? De tormento, hay llama de fuego. Hay llama de fuego. Pero quiero aclararle, el Hades no es el infierno. Es un estilo de infierno, pero no es el infierno oficial. Es un lugar de tormento donde van todas las personas que mueren sin Cristo, van a ese lugar. Ahí va. Y no es una parábola, es una historia real. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, en el paraíso. Entonces se puede ver que se podían ver unos a los otros. Los que estaban en el paraíso con Abraham podían ver a los que estaban siendo torturados allá al otro lado, en el Hades, ¿cierto? En el lugar de tormento. Pero también los de allá podían ver a los de acá. Ahora, ¿qué pasó ahí en esa escena? Ven ustedes qué ocurrió. Versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, dando voces significa gritando, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? ¿En qué? En una llama. O sea que sí es un estilo de infierno, pero no es el infierno. No es el infierno. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, o sea, aquí en esta tierra, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado acá y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima, con ese significa un gran abismo que está puesto entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni los que pasan de allá para acá tampoco. Entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, ¿cierto? Que envíes a Lázaro, ¿no? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea, Moisés y los profetas es la Biblia la tienen, dice, óiganlos, ¿cierto? Y dice, el versículo 30, él entonces dijo, no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ese lugar es real, se llama Hades. ¿A dónde Cristo descendió según el Salmo 68, 18? Al Hades. ¿A dónde descendió Jesús según Efesios 4, 8 al 10? Al Hades, al lugar de los muertos. Entonces cuando está diciendo el texto que Él descendió, efectivamente es porque descendió. No solamente descendió del cielo y se hizo acá, sino que descendió aún más bajo, descendió al lugar de los muertos. Ese lugar
es el destinado para todos aquellos que rechazan a Dios. Es el lugar destinado para todos aquellos que rechazan a Dios. Y se da cuenta que estoy mostrando con la palabra de Dios. Ahora vaya conmigo a Efesios 1:20, para que usted se dé cuenta también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que dice. Efesios 1:20 dice, y dice allá la palabra de Dios, la cual, dice, leamos del 19, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de todo lo llena en todo. Entonces fíjense cuenta que el Señor, Pablo está diciendo que sí, Jesús estuvo en ese lugar, pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús venciera la muerte? Dice que el poder del Padre. Dice que el poder del Padre lo resucitó. Porque ahí dice el versículo 18, ¿cierto? ¿Qué dice? Lean conmigo el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Está diciendo, es una fuerza absoluta. El poder que utilizó el Padre para resucitar a Cristo fue un poder absoluto. Los eruditos enseñan que el poder que utilizó el Padre para resucitar a Cristo del Hades fue mayor que el que utilizó para crear el cielo y la tierra, para crear las galaxias, para crear el sol, para crear todo eso. O sea, se necesitó poder, ¿sí o no? Pero se necesitó más poder para resucitar a Cristo. Pero no solamente eso, sino que la Biblia enseña que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que es mayor que el que utilizó en la creación, está disponible para nosotros. No sé si entendió, pero eso es lo que está diciendo. Ahora, vaya conmigo a la primera carta de Pedro 3:19. Vamos a leer hasta el 20. Primera de Pedro 3:19 al 20. Dice la Escritura, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Está diciendo Pedro que cuando él bajó al Hades, él le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Eran todos aquellos que nunca creyeron que venía un Mesías, que fueron malos, que fueron re malos, que fueron recontramalos. Esos estaban en el Hades y lo pudieron ver desde el otro lado, porque cuando Cristo descendió, Él no descendió al Hades, Él descendió al seno de Abraham. Él descendió donde estaban los justos porque Él fue justo. ¿Me entiende? Y entonces los del otro lado lo estaban viendo. Entonces cuando lo vieron, Él les predicó y pudo decir con esto, es victoria. La gloria de Dios está acá y se muestra con esto que era verdad lo que los profetas dijeron. ¿Ustedes se imaginan qué sintieron esas personas que estaban allá al ver que sí era verdad lo que Jesús había prometido? Yo puedo decirle algo. Hoy estamos predicando acerca de la muerte. A usted le predican, ¿usted por qué viene a la iglesia? Porque el pastor me se la pasa mirándome mal y cada rato la pastora dice, bienvenido fulanito, hace rato que no lo veíamos y yo para evitar eso vengo a la iglesia. Si esa es su motivación, está absolutamente equivocado. Usted no viene porque quiera impresionar a los pastores, a su hermano que está sentado al lado suyo. Usted viene porque hay una realidad, que hay un cielo y hay un infierno, mi amado hermano. O sea, si usted lo compara con 1 Corintios 15:3, vamos a mirar 1 Corintios 15:3. Romanos 10:15 dice, bendito los pies de aquellos que anuncian la paz, los que anuncian las buenas noticias. ¿Cierto? Entonces una persona que tiene buenas noticias ese es un evangélico. Usted tiene buenas noticias. Ahora vean lo que dice, ¿qué es evangelio? Dice, porque primeramente, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. ¿Cómo fue que murió Cristo? Conforme a lo que se dijo en las Escrituras, a lo que los profetas dijeron. Murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Por qué Cristo tenía que morir en una cruz? Porque la cruz
en el tiempo de Jesús era un símbolo de maldición. Era el peor forma de matar a alguien. ¿Por qué? Porque era una muerte lenta. Imagínense la situación. La situación era la siguiente: clavado las manos y clavado los pies. Si esa persona, si usted se hace así un rato y usted ya se está, quiere sentarse o no, pero imagínense una persona que está clavada en una cruz, no se puede mover. Si se llega a escurrir, se le escurre, aquí las manos empiezan a desgarrarse. O acá, porque eso lo clavan era acá. Y si usted empieza a pararse, se le empiezan a desgarrar los pies. O sea, es un dolor que no se puede describir. Por eso los romanos no morían bajo crucifixión. Los romanos morían bajo decapitación, porque es mejor eso. Ya se acabó. Por eso, mi amado hermano, el cristianismo no se basa en un grupo de ideas. Usted es cristiano no porque levante las manos, no porque diga aleluya o porque hable en lengua, ¿cierto? Usted no es cristiano porque utilice unos ciertos modales o creencias o un estilo de vida, disciplinas, moralidades o prácticas que sí te tienen que hacer, mis amados hermanos, pero no es lo que te hace cristiano. Entonces vean ustedes, hermano, que las prácticas no pueden hacernos, no dice que seamos cristianos, sino es el creer efectivamente que Cristo está vivo. El Salvador está vivo, hermanos. Tenemos nuestra palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. Los otros sistemas religiosos también tienen libros. Usted ve, los mormones tienen sus libros allá, el libro del Mormón, tiene un poco de literatura. Usted ve los testigos de Jehová que tienen la Atalaya, el Despertar y no sé qué más vainas. Todos, la Iglesia Católica tiene cientos de libros acerca de cosas, de prácticas y toda esa vaina, pero si esos libros no apuntan a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y a dónde está Cristo en ese momento, simplemente son falsas enseñanzas. Usted se da cuenta que en esta iglesia nuestro único libro doctrinal utilizamos algunos otros libros, pero son soportes para la Biblia. Pero si no está de acuerdo a la Biblia, no es bíblico, mi amado hermano. Entonces, por eso, mi amado hermano, eso es lo que nos diferencia de otros. Hay mucha gente que, por ejemplo, otros sistemas religiosos que tienen bonitos edificios. Dígame si no se sorprende uno ver esas sectas, perdón, no digo nombres, pero usted lo ve, esos edificios son lujosos, tienen antejardines, ¿cierto? Tienen canchas de fútbol, del tenis y todo, dice, enrejaditos, parecen palacios, ¿sí o no? También hay iglesias cristianas que tienen templos muy bonitos, edificios muy bonitos, pero la salvación no es por templos, la salvación no es por edificios, mis amados hermanos. A esa gente de pronto habla de buenas obras, ¿cierto? Tienen fundaciones que ayudan a los necesitados, tienen hospitales, tienen colegios, ayudan a los huérfanos, tienen centros de rehabilitación. También los cristianos tenemos de eso, ¿sí? Pero eso no es lo que salva. Escuchen, no se me distraiga. ¿Qué es lo que impresiona a Cristo, mis amados hermanos? Lo que impresiona a Cristo es un corazón arrepentido. Jesús no busca gente perfecta, Jesús busca gente dispuesta. Tú no estás acá porque no eres perfecto. O dígame, ¿qué perfecto tienes? Si tú estás basando tu vida porque tienes un cuerpo bonito, una cara bonita, te tengo la mala noticia de que el tiempo te cambiará tu opinión. O sea, mis amados hermanos, si nos comparamos con otros sistemas religiosos, vamos a ver que en lo básico vamos a ser casi iguales, pero en lo esencial somos diferentes. Usted tiene que saber que usted está en lo correcto. Nuestro fundador y nuestro Salvador resucitó de los muertos. Aleluya, lo repito, nuestro fundador y Salvador resucitó de los muertos. Cuando usted llega al tema de Cristo, que la tumba está vacía, hasta ahí llegó la conversación con esos otros sistemas. Ya se acabó la conversación. Buda, Confucio, no resucitaron de los muertos, todos están en la tumba. Esa es la gran diferencia, mis amados hermanos, que nos hace exclusivos. Tenemos la verdad, tenemos un Dios vivo, la tumba está vacía. ¿Y por qué es tan importante? Dios en su sabiduría transformó la cruz, que era un instrumento de muerte, en un instrumento de vida eterna. Hoy tenemos la concepción de la cruz como algo bonito, ¿cierto? Hasta las muchachas se compran esas cruces de acá, ¿cierto? Se ponen crucecitas y todo, se los tatúan. Pero en el tiempo de Jesús la cruz no simbolizaba algo bueno, simbolizaba algo malo.
pero Cristo la transformó en algo bueno. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En su sabiduría, Jesús lo hizo de esa manera, porque todos aquellos que eran sentenciados a muerte, vuelvo y lo digo, eran sentenciados en una cruz, y eso significaba que eran malditos por toda la eternidad. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, cambió ese sistema y dice: todo aquel que cargue su cruz y me sigue, todo aquel que cargue su cruz, será todo lo contrario, será bendecido. Será bendecido. Dios transformó la cruz, que era un instrumento de tortura, a un instrumento que traería paz al corazón de los hombres. Diga conmigo: tumba vacía. Diga: la tumba está vacía. Dígale al vecino: la tumba está vacía. ¿Qué muestra la tumba vacía, amados? La tumba vacía muestra que una tragedia terrible fue transformada en un triunfo tremendo. El diablo creyó vencer a Jesús en la cruz. Si el diablo hubiera sabido que matando a Jesús iba a resucitar, él no lo hubiera llevado a la cruz. Por eso cuando Pedro le dijo, ¿recuerda la confesión de Pedro? ¿Quién dicen que soy yo?, dijo Jesús. Todos dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Pedro fue el único que dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: bendito seas, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló el Espíritu. Pedro se sintió. Después el Señor inmediatamente cambió el tema y me dijo: me es necesario ir a Jerusalén a padecer. Le dice Pedro: nunca tal te acontezca, Señor, que vayas a morir. ¿Esas palabras eran de Pedro? No eran de Pedro. Porque uno de los propósitos era tratar de impedir que Cristo, si el diablo hubiera sabido eso, le hubiera impedido por todos los medios. Pero Jesús cayó, era un misterio. Él tenía que morir en la cruz. Entonces el diablo creyó que matando a Cristo triunfaría, y lo que hizo fue clavarse el cuchillo. Se clavó el cuchillo. Entonces la tumba vacía muestra que esa tragedia que se vivió ese viernes fue transformada en un tremendo triunfo. Amén. Y eso lo muestra el Evangelio, mi amado hermano. La tumba vacía muestra que la necesidad más apremiante de todos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Lo único que puede vencer la maldición del pecado es Cristo. Es Cristo, es ir a la cruz de hermanos. Jesús venció la muerte. Por ejemplo, unas preguntas que nos podemos hacer es: ¿quién soy yo? ¿Cuántos de ustedes le han dicho quién soy yo? Hace uno entra a la universidad y ¿usted quién es? Me llamo José. No, estoy preguntando cómo se llama usted. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Mucha gente está todavía pensando quién es uno. ¿Quién soy yo? Se lo dice a uno al chupador cuando lo atrapa a uno: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Cierto? ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy acá? Y sobre todo, ¿a dónde vas a ir después de que te mueras? ¿Saben que esas respuestas, esas preguntas se responden cuando Cristo resucitó? Se respondieron claramente. Entonces, la tumba vacía, escúcheme claramente, grita a voz en cuello esas respuestas. No estamos solos, dice la tumba vacía. Hay un creador de amor. Llegó a ser un hombre, experimentó nuestras pruebas, experimentó nuestras tribulaciones, experimentó nuestros traumas, experimentó nuestras tentaciones, pero no pecó. ¿Sabe qué hace el Evangelio? El Evangelio habla lo que dice Filipenses 2, que él, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no conformó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de ser Dios y se hizo un hombre, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa buena noticia, porque le voy a decir una cosa: Dios es soberano. Dios no tiene en su plan matarlo a usted, a ninguno de ustedes. Dios no quiere que ninguno de ustedes se pierda. ¿Quién es el que toma la decisión de perderse? Ustedes mismos. Dios está ofreciendo la opción. Te doy dos opciones. ¿Quieres estar conmigo en el cielo o quieres estar la eternidad en el infierno? Siempre nos ofrece las dos opciones, pero somos quienes decidimos nosotros. Si tú quieres estar en el cielo, solamente hay una forma:
Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro sacrificio sino Cristo. No te puedes salvar a ti mismo. No puedes ser suficiente bueno para superar la bondad de Cristo. No puedes ser más bueno que Dios.